¿Se acuerdan de la nona? Aquel personaje entrañable del gran dramaturgo Roberto Tito Cosa, al que le mando un saludo porque es muy probable que esté siguiendo nuestra columna como siempre. La nona, personaje de los años 70, 77, 78, se comía todo a su paso. Tenía 100 años, no paraba de comer y a su alrededor la familia se iba destruyendo económicamente en todo sentido, moralmente, todo por culpa de esa voracidad. Que yo, como la obra tenía más o menos 100 años respecto a lo que se había cumplido desde el comienzo de ese fuerte liberalismo económico de la Argentina, y alguien, creo que cuando la película comparó a la obra de Roberto Cosa con esa idea del liberalismo que todo se lo come, ahora está pasando algo parecido. Se come todo el mundo corporativo de los bancos, de los medios de comunicación, que para hacer lo suyo, para robarse todo, son la nona. No paran de llevarse todo por delante, de presionar, como veremos en el transcurso de esta columna. Es atroz lo que sucede. Y el gobierno tiene esa voracidad con respecto a la deuda. Ustedes pueden creer que ha pedido 2 veces seguidas, miércoles y jueves, enormes cantidades de dinero, miles de millones de pesos, como si fuera poco lo que ya debe en el exterior. Ahora, 86.000 millones que sacó la ANSES, ¿se acuerda que lo hablábamos ayer? Esos 86.000 millones de pesos están previstos para direccionarlos hacia el acto electoral de fin de año. No va a haber un peso que le sirva a la gente, al jubilado, al trabajador, a una pyme, no. Para bancar las elecciones, junto con la plata que pone el Fondo Monetario Internacional, que trae mucho para pagar los intereses de la deuda y otro poco para que el gobierno se pueda sostener. 4 años más de neoliberalismo después del 2019 le vendría fantástico al Fondo Monetario Internacional, que no es otra cosa que una banda de delincuentes que andan por el mundo, poco aceptados además ahora, proveyendo a los gobiernos de las posibilidades de que se mantengan siempre y cuando pidan plata, paguen puntualmente todo lo que tienen de intereses de esa deuda y demás. Bueno, esa nona ahora pidió 60.000 millones de pesos más. A los 86.000 le agregó 60.000, tiene que mirar el boletín oficial y se va a encontrar con que sacaron bonos al más del 55% de interés. Eso marca también que el país es imposible, para pagar en abril del año próximo. Van en el día a día con la deuda, aumentándola permanente y pavorosamente. ¿Cómo es que se los hemos permitido? Verdad es que hay que buscar responsabilidades no solo en el macrismo, en los diarios Clarín y Nación. La oposición ha sido tan débil, tan complaciente, tan cómplice. Porque cuando se pagó los fondos buitres, ellos estaban ahí avalándolo. Eso era para endeudarse. Y todo lo que dijeron fue, ojo, que no queremos que se endeuden demasiado. No le llevaron el apunte. Yo quiero compartir con ustedes algo que tomé ayer de mi colega Julián Guarino, que me parece muy interesante para revisar. Empieza con una especie de decálogo, una radiografía de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina económica. Habla del riesgo país, 833%. Era ayer, 833 puntos, para hablar correctamente. Habla de las LELIQ y LETES, que ya suman 900.000 millones de pesos. ¿Lo pueden creer? Eso equivale al 70% de lo que eran las LEVA. Se está generando una bola de nieve de vencimientos de corto plazo, no solamente de las LETES, sino de un montón de títulos públicos de corto plazo. El año que viene, desde el punto de vista financiero, va a tener mucha volatilidad en un mundo muy volátil. Si encima el gobierno insiste con esta receta que agranda el déficit, porque es mentira el déficit cero, estamos con un déficit, se cuentan los intereses de la deuda, de casi 4 puntos del producto, está el déficit del Banco Central. Bueno, con ese cóctel, digamos, todas las variables financieras van a acompañar la evolución económica, con una evolución económica donde las ventas cayeron el 9%, la producción industrial hoy, la consultora de Ferreres para noviembre, caída del 9%, la desocupación ha aumentado, como se dijo acá. Entonces, si a las variables económicas reales le va mal, es el riesgo Macri, Gustavo. Es decir, cuando se hacen políticas que minan la capacidad de pago, que agrandan el déficit fiscal, que agrandan el déficit externo, y va a haber mayor volatilidad. Ahora, está muy bien lo del riesgo Macri. Es así.
Uno mira la realidad y no puede encontrar una salida mínima a lo que están haciendo, porque ellos han perdido ya el rumbo, no saben dónde están, son un barco que dan vuelta en la neblina, ya que le gusta tanto a Macri hablar de las tormentas. Perdieron la brújula, si es que alguna vez tuvieron alguna brújula. Es atroz lo que sucede. El riesgo es Macri, más que el riesgo país, es el riesgo Macri. En ese marco, Macri ha pensado en nuevos impuestos. Su gobierno le va a sacar más dinero a la gente en general. Yo no tengo nada especial contra este impuesto. Lo que tengo en contra de Macri es aquella propensión a la mentira. ¿Ustedes se acuerdan lo que ha dicho de los impuestos Mauricio Macri en otros momentos? Lo dije ayer, en Trenquelauquen pagamos impuestos demasiado altos, demasiado caros. Tenemos el sistema impositivo de los más caros del mundo, más altos del mundo. Entonces, nosotros no podemos pagar más impuestos, tenemos que pagar menos impuestos en el tiempo para que haya más trabajo de calidad para la gente. Ese hombre que acaba de decir lo que ustedes escucharon es el mismo que no tiene más remedio, no tiene salida. El propio Fondo Monetario Internacional está diciendo: tenés que poner impuestos. No se animó más con el campo porque a eso no se pudo enfrentar, le provocó terror, dio toda la marcha atrás que pudo, pero de algún lado le dice el fondo: tenés que sacar dinero. No basta con achicar el gasto, con dejar a la gente sin trabajo, con dejar a la gente sin remedio, sin salud, con robar a los que reciben las pensiones no contributivas, con que se reduzca la asignación universal. Pero hijo, no alcanza Macri, hay que hacer algo más, tiene que poner impuestos. Sí, ya sé que es su gente la primera que lo va a padecer, pero hay que hacerlo. También tenemos que sumar algo. Entonces Macri va y termina haciéndolo. Todo está muy difícil para los que van a tener que pagar este nuevo impuesto, que no es gente que esté en la peor condición, porque si tienen que pagar esto es que algo tienen, evidentemente. Y los que no tienen nada, ¿qué está pasando con los que no tienen nada? Con los que esta Navidad no tenían para comer, no tenían para comprar una cañita voladora. Y esa fue la razón por la que hubo tantos menos heridos, lo cual es digno de celebrarse. Pero qué tristeza todo, ¿no? Miren lo que ha dicho Rafael Kledger, que es un luchador de la CETEP, sobre la forma en que están jugando desde el gobierno. Hay un estallido que da vueltas en la fantasía de muchísima gente. ¿Será una fantasía? Que estemos hablando de la paz social significa que hay un problema serio. Y esto le va a estallar en cualquier momento, independientemente de las organizaciones. Los que han estallado hace tiempo son los docentes. Basta recordar lo que han sido las calles de Buenos Aires, de la capital de la provincia, del conurbano, en muchos casos, bueno, con algunos motivos muy especiales, maestros que murieron prestando su servicio y que son siempre estigmatizados y perseguidos. Ahora están terminando con la escuela nocturna, dejando a muchísima gente afuera de la posibilidad de aprender. Justamente los más admirables, porque son aquellos que están trabajando, que podrían decirse a sí mismos: bueno, ya está, ya pasó mi tiempo. Y no, quieren ir y aprender aquello que no pudieron hacer en su momento por las mil causas por las que a veces no se puede estudiar. Y esto determina que tengamos un paro un 27 de diciembre. ¿No es increíble? Si hubiera sido este 28 de diciembre hubiéramos pensado que era una broma del Día de los Inocentes, pero no, es una ironía atroz de este destino al que nos han condenado desde el gobierno neoliberal. Escuchemos a Eduardo López. Esto sirve para que no cierren escuelas. Aquí está lleno de exalumnos de escuelas nocturnas. Y como sirvió pelear contra la Ley Federal de Educación, que luego se revirtió, como sirvió pelear contra la escuela shopping. Aquí en la ciudad se cerró una escuela y se abrió un shopping en los 90. Con la pelea logramos que se reabra. ¿Cuántos docentes, alumnos perderían la posibilidad de estudiar o de trabajar? 1000 docentes, 10.000 alumnos por año. Allí estaban los maestros separados por las vallas de la legislatura, haciendo fuerza para que los escuchen alguna vez. No somos demasiado optimistas, pienso como Eduardo López. Y pienso también que la justicia, por más que de vez en cuando da un dato positivo, no ha cambiado, no todavía,
y creo que le falta muchísimo. Lo digo porque hay una satisfacción que yo también siento en mi corazón por un fallo del tribunal en lo criminal número 2 de Jujuy. 3 mujeres, jueces, algo tendrás que ver que se hayan juntado 3 mujeres para hacer un poco más de justicia. Determinaron que Milagro Sala no tenía nada que ver con el caso de la balacera de Azopardo, aquella que le costó muchísimo dolor, tanto como cualesquiera de las otras causas que les han inventado a ellos. Y digo a ellos porque también quedó absuelto Beto Cardoso, un luchador muy importante, muy cercano a Milagro Sala, y que está preso hace ya no sé cuánto tiempo, y que ha padecido tortura, toda la violencia imaginable, que ha estado atado de pies y manos en la cárcel, que ha sido hostigado de la peor manera. Una causa que por otra parte nació como todo lo de Jujuy, obligando a la gente a declarar algo, pagándole a la gente, comprando a la gente para que declaren contra lo que sea Milagro Sala, ella o cualesquiera de las personas que han estado cerca de ella en la vida. Hoy, en medio de esa momentánea alegría, hablamos con Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada tan luchadora por la causa de Milagro Sala y otras que tienen que ver con los derechos humanos. Absolvieron a Milagro por unanimidad y no por beneficio de la duda. Quedó al descubierto en esta causa que habían torturado a imputados para que declaren en contra de Milagro. Esto quedó probado en el juicio. Fabián Ávila contó que lo habían golpeado, que fue Puyens Hermanos 2 veces al penal a decirle que si declaraba en contra de Milagro, y le dijo: vos no sos nadie, vos no nos importás, nosotros queremos a la hija de remil puta de Milagro. Nosotros tenemos un problema con esta negra. El 16 de enero, en la otra causa, también suponemos que va a haber una condena contra Milagro, porque el 16 de enero se les vence el plazo y ahí no hay más vuelta, digamos, son 3 años y no la pueden sostener presa un día más si no hay una condena. Sí, es aliviador, pero tengamos en cuenta lo que también ha dicho Elizabeth Gómez Alcorta, y está referido a lo que será la condena que le van a aplicar a Milagro Sala, para poder llegar a tiempo a los 3 años que se cumplen este 16 de enero de la infame, absurda prisión que decretaron sobre Milagro Sala lo Mañeto del país y lo Macri y lo Gerardo Morales, ese señor feudal que nos hace imaginar a la provincia de Jujuy como con enormes muros bien gruesos de piedra que nos instalan en la Edad Media, con un señor feudal que tenía la justicia a su disposición y que era dueño de vidas y haciendas en todo lo que se refería a su feudo. Hablando de justicia, hay que señalar que se produce una novedad en el país, y es el ataque brutal de Clarín a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué está pasando allí? Que Clarín ve que su protegido, el hombre que mandó de emisario de Mañeto, Rosenkrantz, una auténtica bestia jurídica, queriendo llevarse todo por delante, se encontró con un murallón que le opusieron los otros integrantes de la Corte Suprema, por lo menos 3 de ellos, y que no puede pasar, que todos los días es menos, que ya da vergüenza en la autoestima de esa persona que permanezca allí. Y entonces Clarín sale a atacar a quien, a Rosati, porque lo siente como el hombre fuerte. Maqueda no lo intenta, Hayton de Nolasco no tiene la mínima posibilidad, Lorenzetti ya fue, piensa Clarín, como presidente de la Corte Suprema. Lo que se viene es Rosati, entienden, porque Rosenkrantz en este momento es un monigote, un presidente de pacotilla, porque ni siquiera lo acompañan en la votación, y todo lo que iba a hacer para la gente de Clarín y para la gente del gobierno se complica un poco. Entonces, ¿por quién van? Por Rosati, en los títulos de tapa, en las crónicas que están realizando en estos días, una atrocidad desde lo mediático. Van contra Rosati, estigmatizan a Rosati y a Lorenzetti especialmente. No dicen una palabra del señor Rosenkrantz. Así juegan porque tienen miedo de algunos movimientos que la Corte puede dar. Por ejemplo, primer trimestre del año, ver las prisiones preventivas que decretó Mañeto con la firma de algunos jueces. Más de 20 presos políticos de la Argentina, casi 30, que están allí entre rejas, y así pasaron navidades, porque se le ocurrió a los medios de comunicación que no pueden permitir ni siquiera que los liberen al cabo de haberlos tenido 6 o 7 meses y ya haberlos estigmatizado, como sucede con los dueños de este canal, Fabián de Sousa y Cristóbal López. Entonces, si la Corte va a estudiar lo de las prisiones preventivas, lo de la doctrina Irurzun, otra bestia jurídica que así quedará en la historia. Algún día los alumnos, dentro de 10 o 15 años, oirán el nombre Irurzun y sabrán que eso es lo antijurídico
por excelencia, por antonomasia, que existirá cuando se mire en retroceso la justicia de la Argentina. Por eso Clarín ataca a Rosati, por eso manda a su gran espada cuando quiere ofender, cuando quiere agredir y después tomarlo en sus titulares. Manda a Carrió que vaya contra Rosati, como fue contra Lorenzetti, en fin, como va contra todo aquello que en algún momento no le es útil a los intereses de Clarín. Eso es lo que ha estado ocurriendo con la Corte Suprema en estas horas de suprema expectativa para ver si la Corte puede aguantar el avance siniestro, como siempre, extorsivo, maligno y diabólico del Grupo Clarín, no dejando en paz un solo resquicio por donde la justicia pueda abrir una ventana que permita airear un poco este contaminado ambiente en el que se vive hoy día cuando hablamos de la justicia en la Argentina. Lo que estamos compartiendo es las actualizaciones tarifarias que vamos a hacer el año que viene para el sistema de transporte público del área metropolitana. Esta actualización tarifaria va a significar un aumento en el mes de enero, que será aproximadamente el 12 de enero para los colectivos de 2 pesos, en el mes de febrero de 1,5 pesos y en el mes de marzo de otro 1,5 pesos. En el caso de los trenes, según las líneas varían, el Mitre, Sarmiento y San Martín van a ser 1,25 pesos en enero, 1,25 pesos en febrero, 1 peso en marzo. Las líneas Roca, Belgrano Sur y Urquiza va a ser 75 centavos cada uno de estos 3 meses. La línea Belgrano Norte va a ser 1 peso en enero, 50 centavos en febrero, 50 centavos en marzo. En el caso del subte, en el mes de abril va a incrementarse su tarifa 2,5 pesos y en el mes de mayo va a ser otros 2 pesos. Dietrich, el hombre de las bicisendas, ¿con qué poquito alguien se puede ganar un sitio en un gobierno? Para el gobierno de la ciudad podía estar bien hacer unas bicisendas, que yo no sé hasta qué punto, que no sé qué piensa usted, la usan los que van al trabajo. Yo, la mayoría de la gente que veo, por lo menos en mi barrio, está o haciendo entrenamiento o paseando. Los laburantes, por otra parte, ni siquiera van por están apurados, no pueden chocar con aquellas personas que están simplemente dando una vueltita. Entonces, para ir más rápido por la calle, como en los viejos tiempos. No sé si usted tiene una apreciación. Pienso en esto porque Dietrich se consagró con esas bicisendas. Hizo por algunas partes de la ciudad unos caminitos para que puedan andar la bicicleta, supuestamente buscando un cambio cultural. A mí me sorprende que nunca digan nada de los números de la bicicenda, cuántas personas lo utilizan y demás. Con franqueza, si alguna vez me demostraran que lo usan 100.000 trabajadores, 150.000 trabajadores cada día, y tendría que pedir disculpas por lo que estoy diciendo. Mi percepción, que siempre es peligroso, nada más que una percepción, va por otro camino. Pero pienso en Dietrich, en con qué poco se ganó un lugar en este gobierno, y pienso en Macri, con qué poco se ganó también su lugar. Todavía le queda un año a Macri de gobierno. ¿Nos hacemos la misma pregunta que se hace Kicillof o hacemos la pregunta y Kicillof responde? Estamos cerrando un año espantoso y estamos cerrando el 3er año del gobierno de Macri con números todos muy malos, que están encaramados en una única política, que es el ajuste fiscal y monetario y del crédito. El gobierno de Macri rompe todo con estas políticas. El problema acá son las políticas de Macri, por eso mi gran preocupación para el año que viene, ponerle límites a este gobierno para que no siga haciendo daño en su último año, ¿no? Y sí, va a ser un año difícil. Creo que tiene mucha razón Kicillof. Más gente va a perder su trabajo, los salarios van a volver a perder, sobre todo los que ya fueron derrotados frente a la inflación, y aunque baje la inflación, los salarios seguirán por debajo, que sumándose a lo que ha sido la frustración de estos años, la derrota mientras esté el neoliberalismo es total y definitiva. Nunca más el salario va a estar verdaderamente por encima del costo de vida. Nunca más la gente que gana menos de 20.000 pesos podrá alcanzar la canasta familiar, que en estos momentos está en 25.000. No van a volver los jubilados a tener una movilidad que les permita derrotar a la inflación. No recuperarán muchísimos pensionados no contributivos
personas que están con discapacidades, que viven discapacidades, no podrán recuperar lo que les han quitado. Y así sucesivamente. No tendrán los chicos una posibilidad de contar con una asignación universal por hijos que se corresponda con la realidad que vivieron antes. Es un año difícil, hay que afrontarlo, y sin embargo tenemos que juntarnos, amucharnos, como suele decirse, procurar la tibieza de las células que integramos en nuestra amistad, en nuestra visión política, para luchar y afrontar el 2019 con la idea de que esto tiene que cambiar. O cambian ellos, o los cambiamos a ellos. Y como ellos no van a cambiar, me parece que la respuesta es una sola. La seguimos mañana si Dios quiere.